y bueno, el día que pretendió ahí tener contacto social con la gente, resulta que pues él tuvo problemas graves con el asunto de que los vecinos le hicieran frente y hacerle reclamos y hacerle hincapié que el proyecto neoliberal para el Cerro de la Estrella no pasará, y dio como consecuencia un enfrentamiento. Y bueno, entonces la pregunta es, eh, ¿qué nivel de capacidad de este personaje que no fue capaz de alguna manera de escuchar a los vecinos previamente? Creo que no tiene ese nivel, no tiene ese compromiso con los tapalapenses, y por lo tanto nosotros como movimiento, como asociaciones civiles y demás, nos estamos reorganizando para retomar ahí algunas acciones que nos permitan informar, en este caso en la Ciudad de México y a nivel nacional, porque nos quieren expropiar un cerro que es patrimonio cultural no solamente de los mexicanos, ahora es un patrimonio cultural mundial reconocido por la propia UNESCO y demás, porque el cerro donde se lleva a cabo el Vía Crucis hoy bueno pues se considera como un lugar único, y es por eso que abre el apetito para los grandes inversionistas, perdón, y como le decía la compañera Guadalupe, ¿no? Abre el apetito para la oligarquía nacional y bueno, hasta transnacional, donde se pretende allí instalar una serie de centros y de proyectos de carácter neoliberal que lo único que van a hacer es beneficiar a un pequeño grupo de empresarios y en detrimento del patrimonio de todos los mexicanos. Sí, Dani, dice un dicho, piensa mal y acertarás. De hecho, esto nos recordó al chupacabras, nos recordó, por supuesto, a la paca, recordarás aquellos casos de la osamenta. Bueno, siempre hay una cortina de humo y detrás de esa cortina de humo hay intereses oscuros, por supuesto. Yo creo que yo creo que incluso sí se vale el sospechonismo cuando está de por medio el interés colectivo y el interés social. Pues mira, de hecho se está manejando como un proyecto que se va a reforestar, va a haber, digamos, algunos juegos que para que tengan digo, cuando ya hay una inversión privada, tú sabes que los inversionistas no van nada más porque son muy bondadosos, por buena onda, porque pues es parte de lo que quieran donarle a la gente, o porque crean mucho en el derecho a la felicidad o en el derecho a la recreación. Por supuesto que para los inversionistas el capital privado siempre va a estar de por medio, cuánto me va a costar, pero también cuánto voy a obtener, ¿no? Entonces, sí se está hablando de unos cuantos millones de pesos. No tenemos el dato preciso, pero sí se está hablando de unos cuantos millones de pesos. Al igual que el proyecto que se pretende alrededor de la delegación, sabes que hay unos jardines, hay un kiosco, y que bueno, hay obviamente asentamientos de comerciantes, de pequeños comerciantes, que bueno, pues por supuesto que seguramente el señor Valencia, cuando se acerca al balcón de la delegación, pues no es tan agradable, ¿verdad?, para él estar viendo a los pequeños comerciantes pues que están ahí. Entonces se está proponiendo una especie de centro comercial que nada tiene que ver con, digamos, ya la costumbre que hay ahí de los habitantes, pues de ir al tianguis, al mercado. Entonces, es parte de la identidad, ¿no?, de los 8 barrios, imagínate. Bueno, en el tiempo de cuando estuvieron los Arce gobernando, sabes que también hubo un conflicto ahí cuando se creó el corredor, porque hubo un descubrimiento de vestigios arqueológicos y que también hubo una movilización para proteger todo eso y que finalmente pues no pudo prosperar, ¿no?, porque ellos se impusieron en ese momento. Pero digo, ya en una segunda ocasión, pues ya sería como que atentar demasiado ya contra los pueblos, ¿no?, contra los barrios.
Entonces creo que no hay un interés para fortalecer lo que es la cultura y la tradición que distingue a Iztapalapa en sus usos y costumbres. Hace poco, el domingo pasado, incluso fue el cierre del carnaval. Ustedes decir, yo acudí al cierre del carnaval, estuvo, digo, sí hubo gente, sí participaron en los barrios, pero no fue como el año pasado, que bajaron todos los pueblos y barrios de Iztapalapa, y fue el cierre impresionante del carnaval, como a las 5 de la tarde. Entonces sí nos quedamos ahí un poco cortos, y yo creo que es parte de lo que no le interesa a la delegación de estar promoviendo, ¿no? Entonces vamos a hacer alguna serie de acciones pues para estar defendiendo el interés siempre de la comunidad iztapalapense, eso tengo por seguro. Hemos estado convocando incluso a hacer algunos cinturones, es decir, con las manos, con los brazos, es lo que hemos estado convocando, y bueno, seguramente nos estaremos organizando pues para hacer acciones pacíficas, siempre pacíficas, pero de manera muy organizada y contundentes. Además, hay que estarle informando a la gente, que eso también es importante, que la gente esté informada, porque bueno, los medios de comunicación, como sabrás, muchos medios de comunicación, sobre todo los del duopolio, por supuesto que siempre van a tergiversar la información y nunca le van a dar obviamente la objetividad a esta información, y no van a darle la voz al pueblo, pues evidentemente van a hacernos quedar siempre como los rijosos, como los violentos, como los que no queremos el desarrollo, ¿no? Pues mira, nosotros convocamos, hemos estado convocando a que hagamos de manera pacífica alrededor de Estrella. Vamos a estarnos reuniendo con compañeros de los barrios, porque de antemano las decisiones colectivas, dar un paso, que al rato pueda decirse que cada quien está haciendo lo que quiere. Sí tenemos que hacerlo de manera muy organizada. A mí me gustaría mucho pedirte, Daniela, que ojalá que este espacio nos lo pudieras enviar, para que invitáramos también a otros compañeros y poder platicar un poquito más de las acciones que vamos a emprender. Por ejemplo, el viernes pasado hubo una marcha meeting, pues para manifestarse sobre todo en contra de la política de represión que hubo el día del conflicto, porque hubo gente y hubo mujeres, fíjate nada más la contradicción. El señor Valencia estaba llevando a cabo un evento por el Día Internacional de la Mujer, y una de las compañeras que había ido a hacer un reportaje para la revista de la cual es parte, simplemente salió presa, salió detenida y hoy se está. Entonces imagínate, una mujer, él haciendo un evento para mujeres, y por otro lado, por el lado de atrás, pues haciendo detenciones arbitrarias, ¿no? Golpeando y mostrándose como una víctima, ¿no? Porque realmente yo creo que ese fue el objetivo, mostrarse como víctima. Entonces, yo creo que tenemos, en ese sentido, tenemos que ser muy responsables en cada una de las acciones, para que no se le dé un manejo distinto, ¿no? Que nos vaya a revertir, porque son especialistas, ¿no? Y ahorita tienen mucho apoyo de los medios de comunicación, digo, para todos los sacan, pero no sacan la otra parte, no sacan, por ejemplo, que no ha impulsado programas propios para la comunidad, ha quitado el programa del gas, ha modificado los programas, bueno, ha disminuido la atención, programas que antes eran universales, ahora ya no los van a hacer tanto, pero que van a estar un poco condicionados,
Entonces habría que estar muy atentos incluso cómo van a dirigirse los programas sociales, sobre todo aquellos en donde se van a dar despensas, porque estamos hablando de uno de los... Así es, yo creo que ahí vamos a poner nosotros el dedo en la llaga, porque es parte de lo que también nos va a interesar, cómo, habitantes de Iztapalapa, cómo se van a dirigir los programas, a través de qué, cuáles van a ser los criterios de elegibilidad para decir, bueno, este sí puede ser beneficiario, este no. Entonces, es lo que queremos ir viendo, cómo se van a definir los programas. Y bueno, y evidentemente, pues traen una vamos a decir, una coordinación ya con el gobierno federal. No digo que esté mal, al contrario, yo creo que hay que ser muy profesionales, pero a veces eso me da muy mala espina, las formas, más bien dicho, las formas en cómo se van conociendo, ¿no? Que en cuanto a las formas, digo, después de que se firmó el Pacto por México y estuvieron los del PRI, los del PAN, incluso los del PRD, ya de ahí ya me da mucha mala espina para todos los demás. Así es, creo que bueno, porque es parte de todo. No podemos aplicar la ley violando la ley. O sea, en el momento que tú estás violando los derechos civiles, sociales de los ciudadanos, estás violando los derechos humanos. Por lo tanto, estás violando la propia ley que de alguna manera ¿cómo dirá? Nos da, en este caso, el octavo constitucional, donde habla de la manifestación de la sociedad, de la gente y de los ciudadanos. Desde ese punto de vista, han sido violados los derechos de los pueblos y de la gente que ha violado nuestros derechos. Y en ese sentido, bueno, con qué autoridad moral alguien puede aplicar ese tipo de políticas antipopulares, justificándose en que hacemos una serie de rijosos cuando lo único que hacemos es defender los derechos de nuestras comunidades, ¿no? Pero es obvio, creo que viene una política neoliberal con una línea totalmente priista, con todo respeto a los compañeros del PRD, que ya para mí son más neoliberales que los propios neoliberales. O sea, es la izquierda que cobra con la derecha. Así en ese sentido. Entonces, en ese sentido sí nos llama la atención. Creo que la ciudad, el proyecto de la ciudad, está en peligro, está en riesgo, y ya se enquistó la derecha a través de Mancera, a través de todos los delegados de la izquierda y demás, y creo que hoy tenemos que dar una gran batalla. La sociedad del Distrito Federal tenemos un gran reto, un gran compromiso, y es retomar la ciudad, es reconquistar la ciudad, porque para muchos nos queda claro que traen una política totalmente neoliberal. Efectivamente hay jóvenes, en este caso en el proyecto de la defensa por el Cerro de la Estrella, hay jóvenes, hombres y mujeres, que de alguna manera defienden la cultura del pueblo iztapalapense, pero también que defienden las usos y costumbres y las tradiciones. O sea, no podemos entender
un espacio donde es reconocido mundialmente por el Vía Crucis y toda una serie de cosas que le ha dado importancia a la Ciudad de México y al propio Iztapalapa principalmente, hoy pretenda llevarse una política de privatización, porque eso es, o sea, es poner en manos de las empresas, de los inversionistas, pero no es una cuestión de realizar, Lupita, no es una cuestión de que los empresarios lleguen con un corazón, decir bondadoso, vamos a darle esta palabra, empleo, un escenario diferente, no, ellos vienen por lo suyo, van a invertir porque saben que allí es un gran botín y que pueden sacar muchas cosas. Así es, sobre todo la cuestión, porque el proyecto de Valencia es eso, o sea, es darle, ceder a los empresarios, porque esos van a tener que aportarle, porque pretende políticamente desarrollarse y ahora hasta quiere ser jefe de gobierno, pero creo que con esa actitud y con ese corte neoliberal, pues es un peligro, o sea, es un peligro para la Ciudad de México. Fíjate que es una pregunta que pareciera ser muy sencilla, pero es bastante complicada de llevar a la acción. Cuando tú le preguntas qué tenemos que, pues, organizarnos, esa es la palabra clave, ¿no? La organización, pero luego viene la otra pregunta, ¿y cómo? O sea, ¿cómo me organizo? ¿Cómo voy a organizar? Cuando de repente yo voy a la calle y no debo invitar a tal no, que la política, porque hay también un descontento de la propia ciudadanía. Yo creo que más que descontento es una decepción del papel que han hecho personas. Yo diría que o sea, no hay una opción de hay relaciones que representan los intereses de la ciudadanía. Creo que en sí no lo hay. Sin embargo, yo creo que a la ciudadanía sí nos corresponde exigir, porque eso sí podemos exigir. Tenemos diputados a lo largo y ancho de toda la ciudad. De los 40 diputados que tenemos en la Asamblea Legislativa, bueno, tendríamos que estar viendo como ciudadanos, porque es nuestra responsabilidad, qué está haciendo cada legislador, qué está haciendo para el desarrollo del distrito. Yo que estoy en el distrito el diputado pues nada más se reúne con los de su corriente, ¿no? Ese es Carlos Morales, ¿no? El hermano de Efraín Morales, en la izquierda, o sea que también ha sido un distrito donde se van heredando los puestos, los cargos, ¿no? Primero si fue su papá Efraín, luego fue el hijo de Efraín, ahora Carlos, entonces bueno, entonces ahí están, ¿no? Etc. Entonces ahorita no está Carlos Augusto, está en otro distrito. Efraín Morales, el hermano más pequeño, él es el que está en el distrito 21, pero pues tú buscas a los diputados y nada más se la pasan haciendo pues eventos de ventas de zapatos, ventas de despensas, o sea, esa es su política. Yo creo que la política no va por ahí. Yo creo que tenemos que hacer también una organización de concientización y de educación cívica con los ciudadanos. ¿Por qué? Porque aunque la ciudadanía dice, a mí no me interesa la política, claro que la política permea desde los hogares. Desde ahí nosotros hacemos política cuando se ponen las reglas en una casa, con los hijos, con el esposo, con la pareja, o sea, cómo van a ser las reglas de buena convivencia. Lo mismo debemos de hacer nosotros, pero hoy lo tenemos que hacer nosotros como ciudadanos. Yo creo que las ONGs aquí estarían cumpliendo un papel bien importante. O sea, las ONGs yo creo que vendrían a cubrir ese espacio que no están cubriendo, está cubriendo la clase política, porque la clase política ya se ha ido como en una nube
donde lo único que definen son sus intereses. Entonces, ¿cuánto o qué me das para yo aprobar esta o tal iniciativa? Y entonces se va haciendo toda una serie de trueques donde a ver qué iniciativas le vamos a dejar pasar al PRI, o qué iniciativas le vamos a dejar pasar al PAN, o qué iniciativas, y a cambio de qué. Entonces todo se va convirtiendo pues ahí en una serie de trueques de intereses, una por otra. Entonces, ¿dónde queda la ciudadanía? Entonces quedamos, o sea, nosotros no somos de interés de ellos, y mucho menos muchos integramos a la participación. Yo creo que sí debe de haber una participación. Creo que hoy la propia ley de participación ciudadana nos da como una pequeña opción, que son los famosos comités ciudadanos, que va a haber elecciones. El error que se ha cometido desde mi punto de vista es que muchos de los comités ciudadanos han sido cooptados. Entonces no cumplen con el papel que deben de estar cumpliendo, porque además en esas elecciones va la mano de los partidos, o sea, va metida toda la mano con propaganda, con difusión, bueno, es una campaña política que también hacen, ¿no? Para tener de su lado a los comités que nada más se van a convertir en simples avales de cada una de las acciones de los jefes delegacionales, pero no cumplen con su papel, porque la ley de participación ciudadana nos da herramientas muy, yo digo, de avanzada en este caso, porque incluso si así lo quisieran los comités, podrían hacerle exigibles muchas cosas en ley y podrían frenar la mayoría de las cosas si así se quisiera. En el caso de Iztapalapa, he de decirte que muchos de esos comités están totalmente cooptados por el jefe delegacional, y entonces no pueden, no son ni representan un contrapeso social. Y bueno, y el jefe delegacional también tiene una política de cerrazón, porque no recibe absolutamente a nadie que no sea sus comités ciudadanos afines a su corriente, ¿no? Entonces es como se ha manejado, pero yo creo, digo, la respuesta de qué hacer, cómo organizarnos, yo creo que debemos entrarle, concientizar a los ciudadanos. Las organizaciones tenemos ahí una gran responsabilidad, una gran tarea que hacer. Ahí tenemos mucho para hacer una concientización de la participación política y ciudadana que implica, porque una cosa es hacer política y otra cosa es ser partidario de. Entonces muchas veces hay una confusión de la ciudadanía. Entonces hay que explicarle esta parte. No porque tú hagas política quiere decir que ya estás participando en tal o cual partido. Uno puede hacer política, pero política ciudadana, que eso es lo que más debemos de estar impulsando para hacer de la ciudadanía una ciudadanía consciente y que sepa cuáles son sus derechos y cómo hacerlos ejercibles. No se mendigan, los derechos se conquistan y se defienden, pero ¿cómo? Tenemos que partir, como decía Lupita, desde la parte de la participación ciudadana. Si nosotros como ciudadanos no somos capaces de exigir nuestros derechos, nosotros mismos damos pie a que otros decidan por nosotros. Ese es el problema real. Eso tenemos que hacer. Tenemos que estar conscientes de que tenemos que defender nuestro espacio, nuestra comunidad, nuestro barrio. Por ejemplo, en materia de seguridad pública, tenemos un problema gravísimo ahí. Entonces, si nosotros como ciudadanos, ya nos lo han demostrado las comunidades indígenas de Oaxaca, de Guerrero, de Michoacán, de Veracruz, de Puebla, donde la propia comunidad está tomando en sus manos la seguridad. ¿Por qué? Porque hay una real complicidad de la seguridad institucional con la delincuencia organizada. Entonces, para la delincuencia organizada es más fácil llegarle al comandante o al propio delegado, a la autoridad que sea, y decir, ¿sabes qué? Mira, aquí me estoy reportando contigo, esto es tuyo, pero déjame trabajar. Y entonces, ¿qué pasa? La policía hace como que hace, pero finalmente no hace nada. Cuando tú acudes a ella, lo único que hace es, pues de alguna manera, darte el avión, que sí te va a apoyar, pero finalmente cuando llega la policía,
ellos nos encargan muchas veces de avisarle a la delincuencia organizada. Tenemos un grave problema ahí. Afortunadamente o desafortunadamente todavía la delincuencia organizada en la Ciudad de México como que todavía no se ha logrado asentar muy bien, pero en el Estado de México ya salen descuizados, colgados y encostalados y entambados y tanta cosa. ¿Sí? Aquí también ha pasado en la Ciudad de México, de manera no tan notable, pero sí los hay. Y entonces ahí tenemos los perros, ¿no? Los perros, la jauría, pero eso creo que es un asunto que deja mucho que pensar. Es un asunto ahí donde se da pie a la cuestión del sospechosismo. ¿Cómo vas a creer que 2, 3 perros o 10 perros, vamos a decir que sean 20 perros, hayan logrado por favor, pues en qué condiciones estaba esa persona, ¿no? Por muy bravos o por muy entrenados que sean esos perros, pues no llegan a tal acción. O sea, entonces hay un asunto, se cree que a lo mejor, no sé, esos cadáveres o personas fallecidas, pues fueron sembradas, llegaron allí, las pusieron y después ya le culparon a los perros, fue una cortina de humo para justificar acciones. Esto de la parte del proyecto del Cerro de la Estrella me parece que dio pie a justificar, bueno, vamos a limpiar porque ya no haya perros, pobrecitos perros, agarraron y finalmente tuvieron que soltar los perros porque sí, se demostró su inocencia de los perros, ¿sí? Así, disculpe usted, este no era el perro que atacó y que asesinó a un vecino, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que, o sea, es irónico, es chistoso, da para... Así es, pero es angustiante porque ese es el antecedente de lo que viene. O sea, ¿qué viene? ¿Qué está atrás de todo ese rollo? Entonces sí nos preocupa bastante y yo creo que efectivamente va un proyecto totalmente neoliberal. En la Ciudad de México tenemos una política neoliberal, lo vimos con el gobierno de Marcelo Ebrard, donde se privatizaron determinadas áreas, el puente. Hoy yo venía ahorita en el, ¿cómo se llama? Periférico y de repente pues ya no pude subir arriba porque pues no tengo tarjeta para poder pasar, hay que pagar, fíjate, o sea, entonces, pero además son vías concesionadas por 30 no sé cuántos años más, en beneficio de quién, de una empresa o no sé cuántas empresas, sí, las españolas. Entonces hay cosas que realmente la ciudadanía debe estar informada y sí es cierto, la única manera es de organizarnos, desde la calle, desde la cuadra, desde la sección electoral, como sea, pero defendamos nuestro espacio que es la Ciudad de México. Es muy importante y muy, muy peligroso que se pierda ese gobierno que teníamos, que creíamos que éramos un gobierno de izquierda, hoy decimos que es un gobierno pro derecha. Mira, sí, Daniela, es
otra de las preguntas claves. Fíjate que a mí me llama la atención esto que comentas de este compañero venezolano. Tuve también la oportunidad de conocer a una compañera venezolana, de Yanira. Ella vive en Iztapalapa, justamente en Cerro de la Estrella. Y platicando un día con ella, le preguntaba, bueno, ¿cómo le hacen en Venezuela? O sea, ¿cómo se van preparando? ¿Cómo pudieron lograr ustedes el cambio? Digo, porque esto les llevó obviamente sus años, ¿no? También llevar el cambio. Y ella me dio una respuesta que me dejó, yo dijera atónita, porque dije, ay, qué sencilla la respuesta, ¿no? Y qué difícil se nos hace a nosotros. O sea, nosotros nos preguntamos cómo le hacemos, pero ella me dio una respuesta tan sencilla y me dijo, mira, mija, nosotros en Venezuela, las mujeres tenemos una gran responsabilidad, porque nosotros vamos formando y educando desde la barriga. Desde el momento de que nosotros concebimos ya un producto que en 9 meses va a salir al mundo, desde ahí le estamos hablando, desde ahí le estamos educando, desde ahí estamos inculcándole cómo debe de ser, que debe ser un guerrero. Y esa es una responsabilidad que recae, así me lo dijo, en las mujeres. ¿Quiénes son las que traen al mundo a los niños? Las mujeres. ¿Quiénes son las que están mayormente en tiempo con ellos? Pues nosotros. Entonces nosotros les vamos inculcando esa parte. Entonces creo que aquí en México, digo, porque también esa es una cuestión que nos podría hasta sorprender, históricamente nosotros fuimos uno de los países que a nivel Latinoamérica, digo, se gestaron 2 luchas armadas para liberarnos primero de una esclavitud, luego de la siguiente esclavitud con la revolución, y seguimos siendo esclavos, finalmente. Vamos, digamos, modernizándonos, pero seguimos siendo esclavos. Y entonces, también hay otra situación aquí, tú lo acabas de decir, la educación. O sea, la educación no nada más del sistema educativo institucional, sino la educación que va desde la familia, como pues, con los valores, con los principios, que hoy están muy escasos y están ausentes. Por eso la sociedad, ¿qué es lo que va produciendo la sociedad? Va produciendo hijos drogadictos, hijos e hijas drogadictos, hijos e hijas que caen en las redes de la prostitución, de la trata de blancas, y van siendo el objeto principal del crimen organizado, los van reclutando, porque también porque hay una falta de valores, porque ¿dónde está la familia? Yo podría decir, podría ser que muchos porque sea producto de una desintegración familiar, pero otro tanto es porque ante la necesidad de trabajar padre y madre, pues tienen que dejar solos a los hijos y los educa la tele o los educa quién sabe quién. Entonces, ¿cuántas horas nuestros niños están solos? Entonces, ahí hay una pérdida de valores que yo no quisiera culpar a la misma sociedad, pero es parte del sistema, de cómo el sistema ha ido provocando esa parte. O sea, si hace 30 años nada más trabajaba uno de los dos, el padre en este caso, que es el que más salía a trabajar, su sueldo era suficiente para la manutención del hogar. Hoy no. Hoy tienen que trabajar ambos y tienen que trabajar dobles turnos y no les alcanza, no es suficiente. Entonces, nuestros niños, ¿dónde se quedan el tiempo que no van a la escuela? O sea, ¿cómo le vamos a dar atención a los niños si nuestras madres de familia están más preocupadas por trabajar para llevarles algo que comer, que vestir, que calzar? Entonces, creo que es producto de este mismo sistema que nos ha arrastrado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está parte de la respuesta. Tenemos que ir educando sí desde el vientre, pero tenemos que ir cambiando esta pirámide, porque la pirámide obviamente pues recae sobre todos nosotros. El pueblo sigue de alguna manera sosteniendo a una oligarquía, digo, a un número muy mínimo que concentra toda la riqueza, y
Y entonces eso es lo que tal vez nos hace falta explicarle a la gente. O sea, tenemos que saberle explicar y tenemos que hacerle que se interese, porque tú vas con una ama de casa, no me interesa eso, a mí dime qué me vas a dar, me vas a traer una despensa, o qué me vas a dar. Entonces poco le interesa esa parte de la educación. Es muy complicado, donde hay una población de más de 120 millones ahora en México, y bueno, creo que no es imposible, pero sí es muy muy difícil. Imagínate cuántos años, te estoy diciendo cuántos años han pasado y nosotros estamos ya en este estado de cosas. ¿Cuántos años tendrían que pasar para que le pudiéramos dar la vuelta a la pirámide? Claro que esa oligarquía no va a permitir que le demos la vuelta a la pirámide, ¿no? Como una vez, o como lo decía Marx, ¿no? Que pues la clase dominante pues era la clase trabajadora, pues sí había que darle la vuelta para que la clase dominante pues dominara sobre los demás, ¿no? Que era la clase trabajadora. Entonces, digo, es como el ideal, ¿no? Pero no lo hemos logrado. Entonces, creo que el hecho de haber permitido que hoy regresara el PRI y sea el que esté gobernando, ahí está el nivel de conciencia y el nivel de educación que tiene el pueblo mexicano. O sea, yo creo que más muestras no pueden ser. Elegir a un guapo que nos pasan en la televisión con un ideal de familia, de esposa, digo, ese es el nivel que tenemos como mexicanos, ¿no? O sea, la mayoría, ahí podríamos calificar, bueno, qué tanto por ciento, porque fue ese tanto por ciento que determinó que ganara en estas elecciones y que regresara el PRI, lamentablemente, ¿no? Otro tanto por ciento que se abstiene porque dice, es que todo es lo mismo. Tenemos que ir sobre esa gente que dice que para ellos todo es igual. Reforzando lo que comentas, yo creo que nosotros como activistas, como asociación, como lo que quieran, como quieran vernos, nosotros decimos aún tenemos esperanza. Y la esperanza la depositamos en las nuevas generaciones. A mí me motivó muchísimo ver un sector de la juventud de determinada universidad que se consideraba que era de los que no se movían, de los que no se movilizaban, que no tenían un nivel de conciencia. Hoy, para sorpresa de nosotros, creo que yo brincaba de gusto cuando corrieron a Peña Nieto de la universidad y dije, eso era todo. Creo que ahí está la semillita,
hay que seguir sembrando, hay que seguir metiéndole. Al menos yo, pues ya estoy un betarro, mejor cansado de más de 30 años de lucha, pero yo tengo la esperanza en ustedes, ustedes como jóvenes, y con Lupita, con ustedes y con muchos jóvenes más que están en el país, y muchos jóvenes seguramente están en la sierra, muchos jóvenes seguramente van a estar en la selva, no sé en dónde estén, pero de que están ahí están. Creo que se va a dar un fenómeno, si esto se va agudizando. Yo veo con preocupación los diferentes procesos que se vienen dando en la Cámara de Diputados, que si la ley de no sé qué, la ley laboral, la ley educativa, todo un retroceso, todo son iniciativas retrógradas que en lugar de avanzar vamos retrocediendo, y ellos argumentan que la cuestión de esta cuestión de la reforma educativa pues no creo nada. Justifican con metiéndole a la cárcel a esta que fue cómplice por muchos daños de ellos, el Esther Gordillo, y ahí están muchos como de Champs y muchos. ¿Por qué no los meten a la cárcel? Pues bueno, pues porque finalmente son sus cuates, han financiado, han saqueado al país, son cómplices. Es una red de complicidades muy tremenda, ¿no? Pero yo creo que nosotros, al menos nosotros tenemos trabajo en comunidad, y nosotros le damos mucha prioridad a los niños. Ya lo decía Lupita, la experiencia que tuvo con una compañera de Venezuela, que se empieza a educar desde el vientre, desde ahí. Y nosotros como asociación estamos trabajando mucho con niños indígenas, donde realmente hay una gran inocencia con los niños, no saben lo que está pasando afuera, saben que viven en condiciones precarias, que no tienen ropita, que no tienen para comer, que no tienen un libro para un cuaderno para la escuela, pero no saben por qué. No saben que la mayoría de los mexicanos somos producto de un sistema neoliberal que viene con una política totalmente rapaz, de despojo, expropiación y saqueo tremendo, con la complicidad con todos aquellos políticos de izquierda, de derecha, de centro, y niños bonitos y todos esos son cómplices de todo lo que nos está pasando en el país. Pero esos niños no saben que esos cuates son sus verdugos. Y mucha gente que votó por Peña Nieto, mucha gente, fue la gente pobre, la gente campesina, los indígenas, que por una cuestión, llegándoles por el lado de la panza, como decimos nosotros, con una despensita, con 100 o 1000 o 500 pesos, dijeron, bueno, este sí me da, pero no saben que están votando por su verdugo. Esa es la realidad. Y que ese verdugo únicamente es el administrador, es el ranchero de este rancho que se llama México, y que este rancho lo están explotando otros que ni siquiera de alguna manera son mexicanos. O sea, es la oligarquía internacional. O sea, todo ese tipo de cosas. Entonces decimos los mexicanos, somos producto de este sistema. La propia política educativa, social y demás, ni siquiera la diseñamos los mexicanos. Toda una serie de expertos en la materia, obviamente pagados por la oligarquía, pagados por este duopolio de Televisa, TV Azteca. Hoy vemos cómo se arrebatan y están peleándose por no sé qué tantos conceptos que yo desconozco de la cuestión en materia de comunicación, pero son intereses. Pero finalmente los paganos somos nosotros, los de abajo, los indígenas, los campesinos, los obreros, las amas de casa, los jóvenes. Entonces yo creo que yo, aprovechando con todo respeto, amigos, compañeros, hacer esa convocatoria, hombres y mujeres, jóvenes de las diferentes generaciones, unamos nuestros corazones para salvar nuestra casa. Nuestra casa se llama México, se llama Distrito Federal, se llama Iztapalapa, se llama la colonia donde vives o la calle donde vives. Salvémosla de esta mafia que está en el poder. Sí, fíjate que es muy interesante estos temas que está tocando el compañero Martiniano, porque efectivamente estas reformas que están planteando, obviamente todo tiene
por qué, ¿no? Hay que recordar que Peña Nieto, antes de la toma de posesión, hizo un recorrido en distintos países. Entonces hay que ponerle atención a qué países fue. Un país como Francia, por ejemplo, como España, o sea, se fue a entrevistar, como a cambio de que, a saludarlos. O sea, yo le preguntaría al auditorio, ¿acaso fue nada más de visita? Una visita nada más para hacer relaciones públicas. Digo, habría que ponerle atención, y en base a eso habría que ponerle también atención a las reformas que plantea, por ejemplo, en materia de la reforma energética, que por supuesto pues se la va a dar al capital privado, ¿no? Y ellos le dicen modernizar, pero no dicen en el fondo qué hay, ¿no? Digo, en el hecho de que ya hay un capital privado que maneje la extracción, la transformación, eso es privatización, o sea, no se le puede llamar de otra forma. Igual que su ley en materia de telecomunicaciones, ¿no? Ya decíamos que cuando se presentó, qué raro era que Televisa no hubiera dicho nada, no hubiera reaccionado, se hubiera quedado callado, ¿no? ¿Y qué pasa hoy? Bueno, ¿dónde quedan las radios comunitarias? O sea, ¿dónde queda el derecho, incluso de los pueblos indígenas, a tener sus propias formas de comunicación? No hay, ¿no? Entonces, hoy resulta que quien quiera ver la tele, pues va a tener que ser bajo las condiciones específicas en cómo lo establezcan los duopolios, que si ya no van a ser canales analógicos, que si ya va a ser todo digital, o sea que la tele que tal vez hoy tenemos, en 2 años, 2015, que en diciembre decían que va a ser el gran apagón, o sea, ya van a ser obsoletas, ya no van a ser. Entonces eso va a obligar a la gente a forzosamente adquirir un aparato o adquirir un contrato para que puedan ver determinados canales. Entonces ese es el grado de manipulación, y yo creo que todavía nos hace falta ponernos de acuerdo, porque si nosotros tuviéramos procesos en donde la ciudadanía dijera, pues no hace falta que me den el apagón, mejor yo apago la tele. Entonces, ¿quiénes serían los grandes afectados? Pues las empresas. Entonces ya pensarían mucho qué tipo de reformas van a hacer. Entonces, todavía nos falta un proceso de organización, y efectivamente las nuevas generaciones son las que van a cumplir ese papel. Digo, tal vez me toque otros añitos más seguir en la lucha hasta donde nos dé también, porque a veces creo que se siente un poco de impotencia. Dices, hago mis esfuerzos y la gente no quiere entender. O sea, no sé si les ha pasado de repente a ustedes y no reacciona, lo sacudes y no reacciona. Y hay una frase que me gusta mucho, que luego algunos amigos dicen, ¿no? Es que nada más ves los árboles, pero no ves más allá de los árboles. Así la gente, nada más ve lo de enfrente, pero no ve más allá. ¿Qué es lo que hay detrás de cada una de las acciones? Así es. Entonces en eso nos debemos de poner a pensar, ¿no? Entonces nos va a costar muy caro. Yo no sé cómo vamos a terminar este sexenio, apenas lo estamos empezando, y ya hay más de 2.500 muertos, pero eso no lo pasa a la tele porque está en complicidad, los medios están en complicidad pues con Peña Nieto. Por supuesto que no van a hacer nada ahorita que perjudique la imagen de nuestro flamante, ¿verdad? El flamante presidente, el hermoso presidente, pues que es una figura más de telenovela que de otra cosa, ¿verdad? Entonces, ojalá y que no esté lejano el día. Yo una vez puse en el Face, ¿cuándo saldrá un Chávez de las Fuerzas Armadas de aquí de México? Quién sabe, ¿verdad? Si algún día se dé un proceso de esos, que yo creo que si se da un día ese proceso, híjole, pues va a ser como una bendición, ¿no? Pero estamos muy lejos todavía de eso. Espero que podamos despertar a la gente y de ese letargo en el que está, porque en verdad cuánto tiempo vayamos a aguantar, quién sabe. Yo creo que hasta que toquemos fondo, como el caso de Sicilia, por ejemplo, pues ¿dónde estaba esa clase? Porque es clase media burguesona, digo yo, que hasta que le matan al hijo sale a las calles y hoy hace todo un movimiento por la justicia y la dignidad, y ya fue a recorrer hasta Estados Unidos. Pero dije, bueno, ¿por qué esperar hasta que te maten a alguien? Yo no quiero esperar hasta que me maten a alguien, pero eso sí, todos los días vivo con la angustia de ojalá
que mis hermanas, mi padre, mi madre, no les vaya a pasar nada cuando salgan, porque uno ya vive así, con miedo, pero también viene siendo parte del mismo sistema, o sea, el sistema que nos domina deja que todo pase y las televisoras lo difunden para que la gente entre en un estado de miedo, de temor. Y luego vienen sus, ¿cómo les dicen? Sus montajes televisivos como el que hizo García Luna, donde atraparon a la banda de delincuentes, y entonces la gente dice, ay, qué bueno que el gobierno está haciendo algo, miren, ya atraparon a esos criminales. Y entonces es todo un show que nos venden mediáticamente. Así funciona el sistema. O sea, el mismo sistema deja que nos infundan miedo y el mismo sistema nos demuestra, miren el castigo ejemplar que les dieron, así como a los que pretendan ser activistas, miren lo que les puede pasar. Ahí tenemos el hecho del 1 de diciembre con una gran represión a los jóvenes que se estuvieron manifestando haciendo uso legítimo de su derecho constitucional. Cortesía, fíjese. Mondragón. Así es. Seguro que aparecemos en el archivo de la CISEN de Gobernación, cuando menos que nos dieran chance de aparecer en la pantalla de ya sea Televisa, TV Azteca, bueno, pero en fin, yo creo que un tanto retomando lo que ustedes comentan, muy agradecidos con este programa de ustedes, ¿cómo se llama? Izquierda en Acción, ¿cómo? La zurda, carajos, la zurda. Bueno, con este programa de enchúfate a la zurda, yo quisiera, pues en este caso, que todos los ciudadanos del Distrito Federal se enchufaran a la zurda, y en ese sentido unir nuestros corazones, unir nuestros esfuerzos por el bien de todos. Hay que salvar la ciudad. Yo creo que por ahí está el asunto, y las acciones seguramente les vamos a dar a conocer un pequeño plan de acción donde vamos a socializarlo con los demás compañeros que ya traen sus propias acciones. Vamos a tratar de conjuntar para no caminar solos, aislados, y finalmente pues no es, creo que no es correcto en este momento, porque cuando se tocan intereses se convierte uno en un peligro, y bueno, pues para que ese peligro disminuya, pues el Estado va a tener que aplicar su política represiva, y como ya lo aplicó con algunos compañeros nuestros en Iztapalapa, y bueno, ahorita ya están fuera, ¿no? Ya están liberados, pero de alguna manera ese es como un indicativo de lo que puede pasar de aquí en adelante. Entonces yo creo que hoy más que nunca los iztapalapenses y la Ciudad de México tenemos que estar unidas en contra de este tipo de políticas represivas, antipopulares, neoliberales y demás de este gobierno de la ciudad. Sí, Dani, de igual forma agradecerles el espacio, y qué bueno que con esta iniciativa de Enchúfate con la zurda puedan tener o podamos tener voz, actores sociales, políticos también. Y bueno, yo creo que una de las acciones que sí vamos a emprender y que sí podemos dar a conocer es que tenemos que informarle a la comunidad
tenemos que informarles incluso a los que no viven en Iztapalapa qué es lo que pasó o por qué estamos en contra de los proyectos de Valencia, o sea, qué es lo que representan en el fondo, porque eso es lo que hay que explicarles, el fondo, porque puede haber una explicación muy bonita por parte de él donde dice que va a poner muy bonito todo, va a iluminar, va a poner farolitos, pero no dice en el fondo qué representa. Entonces, en eso sí, nosotros tenemos que informarle a la comunidad de Iztapalapa y la que no vive en Iztapalapa, pues un tanto para que también se solidaricen con la lucha que nosotros estamos dando. Agradecerles infinitamente de nueva cuenta el espacio, ojalá que no sea la última vez y que podamos invitar a más compañeros que puedan también expresarse en este espacio de comunicación. Yo los quiero felicitar porque no es fácil hacer este tipo de espacio, pero creo que es lo que nos hace mucha falta. En verdad, hoy es el medio en la que los ciudadanos podemos expresarnos, porque como lo dijo el compañero Martiniano, pues no creo que un Javier Alatorre, un Loret de Mola nos quiera abrir los espacios, ¿no? Digo, lo hacen con la gente que cooptan, como el que era ex vocero del 132, pero bueno, son otro tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, nosotros por supuesto que seguiremos dándole prioridad también a estos espacios. Esto es lo que hay que ir reforzando, aunque ya nos quieren también hasta mutilar este tipo de espacios con algunos convenios que luego ahí andan firmando, como el famoso acta, ¿no? Que yo no sé cuándo nos las vayan a aplicar ya de tajo. Entonces, bueno, pero pues agradecerles de antemano este espacio. Hay que aprovechar las redes sociales,